Chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Les cuento que en sociales estuvimos trabajando primera y segunda revolución industrial, la división internacional del trabajo, el surgimiento de Estados Unidos como potencia. Ahora nos toca empezar a trabajar hacia la organización nacional, ¿sí? En nuestro país. Entonces, bueno, lo primero que vamos a decir es, surge una pregunta, ¿cómo se organizaron las provincias en 1852? ¿Sí? Entonces, la organización de la Argentina fue un proceso muy largo y conflictivo. ¿Sí? Después de la Revolución de Mayo de 1810 y la Declaración de la Independencia de 1816, se fueron formando diferentes posiciones e ideas sobre cómo se debía organizar el país. Las diferencias políticas generaron enfrentamientos armados entre diversos sectores y diferentes sectores. Al principio se agrupaban en dos grandes bandos o bloques, que se conocían como federales y unitarios. Pero ¿quiénes eran estos? Los federales querían que las provincias conservaran su autonomía, que pudieran elegir a sus gobernantes y tener un gobierno, un ejército propio también. En cambio, los unitarios pretendían un gobierno central fuerte. Juan Manuel de Rosas justamente estaba identificado con los federales, ¿sí? Gobernó la provincia de Buenos Aires durante 20 años y nació en 1793 y murió en 1877. Era de Buenos Aires y fue uno de los grandes eh, caudillos, sí que podríamos llamar. Era dueño propietario de tierras, ¿sí? Manejaba muy bien el caballo y era una de las características que tenían los caudillos, ¿sí? En ese momento. Entonces, nació en Buenos Aires, ¿sí? Más exactamente en el Virreinato del Río de la Plata, porque nace en 1793. Su primer gobierno fue en 1829 y duró hasta 1832. En cambio, el segundo, ¿no?, empieza en 1835 y termina en 1852. Durante su segundo gobierno, las provincias se organizaron en la Confederación Argentina, ¿sí? Era una unidad política que era muy frágil, ¿sí? Porque la mayoría de las decisiones se tomaban hacia el interior, al interior de cada provincia. Rosas era el encargado de las relaciones exteriores, hacia afuera, y de los ingresos aduaneros, ¿sí? Él no dudaba en decir que iba a intervenir en las provincias cuando peligrara la causa federal. Controlaba el tráfico de los barcos, ¿sí?, que navegaban en los ríos Paraná y el Uruguay y vigilaba la circulación de publicaciones. Esto quería decir que podía censurar cualquier publicación que fuera en contra de él. Pero además, ustedes recuerden cuando trabajábamos en Renato del Río de la Plata que la aduana era importante porque cobraba justamente impuesto a todo lo que entraba y salía del puerto. Pero bueno, también había muchas desigualdades sociales y económicas. Desde principios del siglo XIX, en algunas provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, eh, había justamente actividades agrícolas y ganaderas, ¿sí? Pero al principio se producían fundamentalmente cueros y carnes, ¿sí? Luego, más tarde, comenzó a desarrollarse la producción de lana y de cereales. Estos productos eran comprados por países europeos que necesitaban esos bienes para su población. De esta forma, el país se fue convirtiendo, o mejor dicho, transformando en un país agroexportador, ¿sí? En la sociedad había desigualdades económicas muy marcadas. Por un lado se encontraban los dueños de hacienda y comerciantes. En su mayoría eran blancos y descendientes de europeos y formaban la élite. Pero por otro lado estaban los afroamericanos, indígenas y mestizos que conformaban la llamada o denominada plebe. Estos eran los encargados de hacer justamente los trabajos más duros, tanto en el campo como en la ciudad. Pero en aquella época,
como les decía, solo Buenos Aires contaba con los ingresos de la aduana, que cobraba impuesto a todo lo que entraba y salía a través del puerto de Buenos Aires. Esto es lo que va a hacer que Buenos Aires se convierta en la provincia más poderosa y va a generar conflictos con las demás provincias que se veían perjudicadas o desfavorecidas por no contar con esos ingresos.